But I want us to come back to the sermon today. Pero queremos ahora atraerlos hacia el sermón We've esta been in a mañana. sermon series on the book of Acts, Hemos estado en la serie de sermones del libro de Hechos. and we will continue that. Y hoy vamos a continuar en ese libro. And you know, as we were praying and talking about this sermon, Y mientras nosotros estábamos orando y discutiendo qué íbamos a discutir esta mañana, we remembered about 20 months ago nos recordamos hace unos 20 meses atrás, when this young man had his bachelor party, cuando tenía mi despedida de soltero, Christian bachelor party. la despedida de soltero cristiano. So our life group, all our men's group, Así que nuestro grupo de vida de we hombres decided to take him to an escape game room. me llevaron a un juego de esos de escape donde te encierran y tienes que escapar. And we chose Prison Break. Y escogimos el tema de salir de la We prisión. were not comparing marriage to prison or anything like No that. estamos Catherine, comparando el matrimonio con estar all of us prisionado. were very happily married men in this group. I gotta get my co-preacher. But here's the thing. This is usually a very complicated room. Pero este es de esta franquicia, este es el juego más complejo de todos que And it tiene. usually takes a long time and some people don't even finish it. Usualmente creo que el 50% de las personas nunca terminan salir de Yet we were a ese very ciclo. smart group of people. Pero nosotros éramos un grupo bastante inteligente. And we found the clues and finished the game in 30 minutes. Y encontramos todas las pistas y en 30 minutos salimos. They give you an hour, we were done in 30 minutes. Te dan una hora y terminamos en 30 The minutos. green light came up and the door opened. La luz verde salió y finalmente salimos. What do you think we did when that happened? ¿Qué piensan que hicimos cuando salimos? Now, for just in case, it was almost 100 degrees outside, Para que sepan, estaba 100 grados afuera. very hot. Estaba súper caliente. This prison had air conditioning and it was nice. Y esta prisión tiene aire acondicionado y And we realmente had- estaba bien chévere. We had paid for 1 hour, not 30 minutes. Y habíamos pagado por una hora, no por 30 minutos. What do you think we did once que- the door opened? ¿Qué piensan que hicimos? Just hang out with me a little bit and I'll let you know at the end of the sermon. Así que quédense con nosotros y verán el final. But there's another prison break story that calls my attention in the Bible. Pero hay otra historia en la Biblia donde unos sujetos salieron de la prisión You know, también. every time we watch a movie about prison break, they're always elaborating all kinds of schemes to get out of prison. Cada vez que vemos una película que se trata sobre salir de la prisión, vemos todos los eventos que se elaboran para poder salir de ahí. They're even trying to, break through the walls or put a bomb or whatever to escape from prison. Tratan de cavar un boquete, poner una bomba o muchas cosas para poder salir de la prisión. Let's read the Bible prison break story. Veamos qué dice la Biblia sobre esta historia. And that is in Acts chapter 16, verse 22 on. Y esto está en Hechos capítulo 16 del versículo 22 en adelante. The crowd joined in the attack against Paul and Silas, and the magistrate ordered them to be stripped and beaten with rods. After they had been severely flogged, they were thrown into prison, and the jailer was commanded to guard them carefully. Entonces la multitud se amontonó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que le arrancaran las ropas y los azotaron. Después de darle muchos golpes, los echaron a la cárcel, y ordenó al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. When he received these orders, he put them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y los sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantaron himnos a Dios, y otros presos lo escuchaban. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open, and everyone's chains came loose. The jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoner had escaped. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Al instante se abrieron las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver que las puertas de la cárcel de par en par estaban abiertas, sacó su espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos habían escapado. But Paul shouted, "Don't harm yourself, we're all here." The jailer called for lights, rushed in, and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" Pero Pablo gritó y le dijo, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí.
El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? They replied, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." Then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house. At that hour of the night, the jailer took them and washed their wounds. Then immediately he and all his household were baptized. Cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego le expusieron la palabra de Dios a él y todos los demás que estaban en su casa. Y a esa hora de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. En la seguida fueron bautizados él y toda su familia. The jailer brought them out into his house and set a meal before them. He was filled with joy because he had come to believe in God, he and his whole household. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró muchísimo junto con su familia por haber creído en Dios. This is an amazing story to us, Esto es una historia increíble para nosotros, but no Hollywood producer would ever make it a movie. pero ningún productor de Hollywood haría esto una How película. can I sell a movie where prison is open and the prisoners stay in? ¿Cómo puedo vender una película cuando la prisión se abre, se pueden escapar y todos los prisioneros se quedan en su In sitio? every good movie, prisoners are trying to get out even if they get killed to run away. En toda película, todos los prisioneros huirían, aunque tengan el riesgo de ser asesinados. en ese Nobody momento. ever want to stay in prison. Nadie se quiere quedar en la cárcel. Why in the world these people stayed in prison even when an earthquake opened it wide open? ¿Por qué rayos se quedaron estos prisioneros en su cárcel cuando It- tuvieron la oportunidad de salir? It just doesn't make any sense. Realmente no tiene sentido. It doesn't make sense that the doors are open and you don't run away. No tiene sentido que las puertas y tus cadenas sean rotas y puedes salir. We kept reading this text and praying and asking God, help us to understand why in the world they stayed. Continuamos orando y leyendo este pasaje para que Dios nos iluminara para entender por qué se quedaron. You know, as in every good movie, any story to be understood has to be looked at from different angles. Para entender cualquier historia hay que analizarla de diferentes ángulos. When you watch a movie, the director of the movie sends you different angles of how to appreciate the story of the movie. Cuando estás viendo una historia o una película, el director te pone varios ángulos de la misma escena para que puedas comprender bien lo que está pasando. Let's examine a couple of angles of this story. Veamos algunos de los ángulos que esta historia presenta. The first angle is the angle of the apostles. El primer ángulo es el ángulo de los apóstoles. That's Paul and Silas. Ese es Pablo y Silas. This is the apostolic team. Ese es el equipo apostólico. Not necessarily equal team, No necesariamente son a la misma par, because Paul was a veteran missionary. porque Pablo era un veterano He misionero. already had been all over the world. Realmente llevaba viajando por todo el mundo. Silas, that was his first mission trip. Y este era el primer viaje misionero The de Silas. first time ever he's going on a mission trip. La primera vez que salía de la iglesia iba para un The viaje first misionero. city ever that he goes on a mission trip. La primera cosa de su viaje misionero que hizo. He's beaten, Lo golpean he's flogged, and he's thrown into jail. y lo tiran a la cárcel. What do you think Silas was thinking? ¿Qué pensarían que estaba pensando Silas? I didn't sign up for that. Yo no me apunté para I was esto. going to have some empanadas and preach in my free time. Yo iba a tener unas empanadas y predicar en mi tiempo libre. I was going to hang out with Paul. He's a good man. Yo iba a estar de jangueo con Pablo y con todos sus amistades. Nobody told me anything about flogging and being in jail. Nadie me dijo que me iban a golpear y tirarme en la cárcel. What about Paul? ¿Y qué tal Pablo? What do you think he was thinking? ¿Qué piensan que Pablo estaba pensando? Oh man, I just lost Barnabas. Dijo, ay, acabo de perder a Barnabás. And I chose Silas, and on the first day he gets thrown into prison. He's Yeah. going to leave me too. Y acabo de escoger a Silas y es un principiante y lo acaban de tirar en la cárcel. Everybody's going to leave me. Todo el mundo me va a dejar. I'm going to be Me alone. voy a quedar solo. My wife is going to go to Bolivia, and I'm stuck here. Mi esposa se fue a Bolivia y me quedé estancado aquí. Paul is just wrestling with these ideas. Pablo estaba luchando con estas ideas. And then the jail opens, Y después la prisión se abre. and God make a huge miracle. Y Dios hace un milagro enorme. But the apostles don't leave. Pero los apóstoles se quedaron en la They cárcel. did not run away. No se fueron corriendo. Why in the world they stayed in? ¿Por qué se quedaron? Didn't they know that when God opened the jail for Peter just a few chapters before, Peter ran away as fast as he could? ¿No se acordaban ellos de la historia que Pedro cuando pasó, estaban en prisión,
Dios los rescató de la prisión y se fueron corriendo. How come that they didn't follow the example of the great apostle Peter? ¿Por qué no siguieron el ejemplo del gran apóstol Pedro? At the end of the day, it's an earthquake. Al final del día es un terremoto. They were not trying to run away. No estaban tratando de correr. A miraculous act of God opened the door. Un evento milagroso de parte de Dios abrió la puerta. Yet they stayed in. Y aún así ellos se quedaron. Why? ¿Por qué se quedaron? We don't have a clear answer just by reading this text. Realmente si lo leemos de primera instancia no lo vamos a comprender. But as you read the text more and more, Pero mientras leemos un poquito más a profundo lo que dice el texto, maybe Paul stayed because he knew that if they run away, the guards can be outside and just kill them. pero quizás Pablo dijo, si me voy corriendo, hay unos guardias en la parte de atrás y me van a matar. And they lose their life and they don't preach the gospel. Y así pierdo mi vida y no puedo predicar el evangelio. Paul was never running away from death. Pero realmente Pablo nunca se escondía de la But muerte. later on in his life, he says, it is better for me to stay here because of you, not because of me. Pero él dijo, es mejor yo quedarme aquí que por el beneficio de Because I want to otros. keep preaching to Porque you. quiero seguir predicándoles a ustedes. Maybe that's the reason why he didn't leave. He was afraid to be killed by the guards. Quizás por eso no se fue, porque tenía miedo de que lo atraparan. Or maybe he just wanted to give a good testimony to the guards that even with the doors open, he stayed in and honored the authorities' decision. O quizás se quedó para dar un buen testimonio a los guardias y a los prisioneros de que él, eso es lo que debían hacer. You know, like when you go to a restaurant here in Nashville and you start preaching the gospel to your waiter or waitress, Saben que cuando va a un restaurante aquí en Nashville, usted le empieza a predicar and then al mesero. before you leave, you have to leave a really big tip so you can bless them so they can Y al believe in the final gospel. usted le tiene que dar un tip bastante grande para que esté contento y que reciba la palabra que usted So le dio. maybe that was Paul was thinking, as I'd rather stay here Quizás eso fue lo que hizo Pablo. Yo dijo, prefiero quedarme aquí and that way prove my innocence. I didn't do anything wrong. y así pruebo mi inocencia. No hice nada mal. But really, the story doesn't tell us that. Pero realmente la Biblia no nos dice eso. What could be the reason that Paul and Silas stayed? ¿Cuál será la verdadera razón por la cual Pablo y Silas se quedaron? I honestly know clearly why Silas stayed. Yo honestamente estoy claro por qué Silas se quedó. He didn't stay to be a martyr. Él no se quedó para ser un mártir. He didn't stay because he's really spiritual. No se quedó porque era altamente espiritual. He stayed because of loyalty. Se quedó por ser leal, por You lealtad. never leave a partner behind. Nunca dejas a tu compañero solo. No man left behind. That's the code of honor. Ningún hombre se ha dejado atrás. Es el Paul código de stayed, honor. I gotta stay with him. Si Pablo se queda, yo me quedo. I have no idea why this man is staying, but my partner is staying, I'm staying with him. No tengo idea por qué se está quedando, pero si él se queda, yo me quedo. It's covenant relationship. Eso es una relación muy The fuerte. covenant relationship of being together serving God. Una relación fuerte de servir al Señor. Like the covenant relationship of husband and wife. Como el pacto de un hombre y una mujer cuando se casan. Stay together, Se quedan juntos, fighting the good fight. peleando la buena batalla. Like the covenant of men and women that stay together in a local church to serve God Como together. el pacto entre los hombres y mujeres que se quedan comprometidos en su iglesia Or sirviendo a the Dios. covenant relationship between missionaries that cross the world to go and start something new for God. O el pacto entre unos misioneros que recibieron la palabra del Señor y decidieron ir a plantar una I iglesia. can't leave my partner. No puedo dejar a mi compañero. I can't abandon my marriage. No puedo abandonar mi matrimonio. And please, there's no condemnation here. No hay ninguna condenación But aquí. listen to what the scripture is saying. Pero escuchen lo que la palabra realmente está Silas diciendo. stayed out of loyalty to Paul Silas se quedó por lealtad a Pablo, because Paul was a good friend. porque Pablo era un buen He amigo. was an honorable man. Era un hombre He honorable. was willing to give his life for his team. Él estaba dispuesto a dar su vida por su equipo. So why did Paul stay? Entonces, ¿por qué Pablo fue el que se quedó? As much as we read the book of Acts, Por más que leamos el libro de los Hechos, there's only one logical explanation for why Paul stayed. solamente hay una explicación lógica por la cual Pablo decidió quedarse. I'm getting ready to let you know what it is. Se está preparando para decirlo. The Holy Spirit did not release him to leave. El Espíritu Santo no lo libertó para que The Holy fuera. Spirit did not guide him to leave. El Espíritu Santo no le dio permiso para que se It's fuera. the only reason why Paul would stay. Era la única razón por la cual Pablo Because decidió Paul was a man quedarse. of action. Say that again. Paul was a man of action. Porque Pablo era un hombre de acción. The last chapter, he tried to go to Asia Minor, he tried to go to Bithynia, and the Holy Spirit would not allow him to go. El capítulo anterior a este narraba que él quería ir a varias partes de las provincias de Asia para ir a predicar el Evangelio, pero el Espíritu Santo no lo dejaba ir. But Paul was always on the move.
Siempre Pablo estaba He moviéndose. never stayed still, ever. Nunca se quería quedar quieto. Just this once. Solamente esta es la primera vez que lo vemos a él quedarse quieto. Because the Holy Spirit did not allow him to go. Porque el Espíritu Santo no lo permitió irse. Don't be so quick to leave. No sea tan rápido por irse. Don't be so quick to run. No sea tan rápido por correr. You're not going to like what I'm going to say. No les va a gustar lo que le voy a decir, But I'll say it anyway. pero lo tengo que decir de todas maneras. Not every open door is from God. No toda puerta abierta es de Dios. Not every open door is from God. No toda puerta abierta es de Don't Dios. chase open doors. No persiga y corra por puertas abiertas. Stay in the presence of God. Quédese en la presencia de Dios. That's what Paul did. He stayed in the presence of God. Eso fue lo que hizo Pablo. Right where God told him to stay. Se quedó en la presencia de Dios donde Dios le dijo aquí And te in tienes just que a quedar. couple of minutes, I'll let you know the effect of that obedience. Y en unos minutos les vamos a explicar lo que pasó al resultado de esa Silas obediencia. stayed out of loyalty to his team partner. Silas se quedó por lealtad a su compañero. Men and women, we stay together to serve the Lord. Hombres y mujeres, nosotros nos quedamos juntos para We servir a stay Dios. together in our life group. Nos quedamos juntos en nuestros grupos de vida. We stay together in this Nos house. quedamos juntos aquí en esta We stay casa. together in the kingdom of Nos God. quedamos aquí juntos en el reino de Dios. Because loyalty is kingdom value. Porque la lealtad es valorada por el reino de Dios. Loyalty is not about a signature. La lealtad no se trata sobre It's not firmar. a contract. No es un contrato. It's a decision of the heart. Es una decisión del corazón. We stay together because God called us Nos together. quedamos juntos porque Dios nos llamó a estar juntos. Is this the only angle of the story? ¿Será este el único ángulo de la historia? Of course not. No, no lo es. There's the angle of the other prisoners. Está el ángulo de los otros prisioneros. It says that Paul and Silas were singing hymn to the Lord. Dice que Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios. That's when it shows you that Paul and Silas were so much more spiritual than me. A eso que les enseña que Pablo y Silas eran mucho más espiritual que nosotros dos. If I've just been beaten and thrown into prison, Si me hubiesen golpeado un montón de veces y me tiraban en la prisión, I ain't singing nothing. yo no voy a cantar nada. complaining. Yo voy a quejarme con Dios. Why, God? ¿Por qué, Señor, me duele Why you allow tanto? me to be here? ¿Por qué me permites estar aquí? Why the AC is not cold in the summer and it's not hot in the winter? ¿Por qué no hay aire acondicionado aquí? Why we have to do setup every ¿Por qué Sunday? tengo que hacer setup todos los domingos? Why? ¿Por qué, Señor? That's me. Ese es el pastor. Yeah, you don't complain because you don't come to setup, champ. That's why I don't complain. Paul did not complain. Pablo no se quejó. They're singing hymns. Estaban cantando himnos. They enter into the Holy of Holiest. Entraron al lugar santísimo. They come to the presence of God. Vinieron a la presencia de Dios. They're worshiping intensely. Intensamente estaban adorando a esa hora de la noche. And as they worship, an earthquake shakes Y everything. mientras estaban adorando, un terremoto lo mueve todo. And their chains are broken loose. Y sus cadenas son rotas, son libres. But they don't leave. Pero ellos no se van. They're apostles. Maybe they did that out of a good heart. Ellos son apóstoles, quizás lo hicieron porque tienen un buen corazón. Why in the world the other prisoners did not leave? ¿Por qué rayos los otros prisioneros no decidieron irse? The door was open. These are probably criminals. Las puertas se fueron. Esta gente probablemente eran criminales More contra el than reino. likely, very bad criminals. Lo más probable eran personas bien violentas y criminales. Why didn't they leave? ¿Por qué no se fueron? Were they afraid that the guards are outside about to kill them? Tenían miedo porque habían guardias afuera quizás y lo iban But a an matar. earthquake just happened. Everybody's scared. It's a great moment to run away. Pero era un terremoto. Cuando pasa un terremoto, ni un guardia se queda quieto. Todo el mundo echa a correr. Last year, I was preaching in Santo Domingo, Hace un año estaba predicando en Santo Domingo and I'm staying at the 11th floor of a hotel. y me quedé en el piso número 11 de un hotel. And suddenly I start feeling the bed vibrating very strong. Y un momento comencé a sentir unas vibraciones. And I thought that the hotel would just, upgraded me to a vibrating bed or Y yo something. pensé que el hotel me había puesto en una But suite for bien just in chévere. case I went to look from the window, Pero por chequear fui a ver desde la everybody ventana was on the street. y vi a todo el mundo It corriendo was a big earthquake. porque fue un terremoto. When earthquake happened, the first thing you do is you run outside. Porque el instinto humano cuando tiene un terremoto es salir corriendo. Supone que te quedes quieto, But pero no these es que estás corriendo. prisoners stayed inside. Pero esta gente realmente se quedó quieto. Why? ¿Por qué? Again, there's only one logical explanation.
La única explicación razonable que Paul hay and Silas were singing, era que Pablo y Silas worshiping God, estaban adorando a Dios and the presence of the Holy Spirit came on that prison. y la presencia del Espíritu Santo estaba en And esa the prisión. peace and the joy of God came on that Con prison. la paz de Dios y la alegría del Señor And estaba even ahí. inside the prison, there was more peace than outside of it. Y aun cuando estaban en prisión, había más paz dentro de la prisión que estar They fuera de preferred ella. to stay inside the presence of God than get their freedom and go outside. Prefirieron quedarse en la presencia de Dios que saborear la libertad afuera. There's more freedom in the presence of God than anywhere else. Hay muchísima más libertad en la presencia There's de more Dios que peace realmente and fuera. joy in the presence of God than anywhere else. Hay más paz y gozo en la presencia de Dios que fuera. So don't haste to run out of this place. Así que no estén apuros por correr de este lugar. Enjoy the presence of God. Disfrute estar en la presencia de Today, Dios. you don't even have to worry about beating people to the restaurant. Hoy no se tiene que preocupar por llegar primero We que otras have personas al lunch provided restaurante. for you for free. Tenemos muchísima comida para And it's ustedes gonna be hoy an amazing gratuitamente. lunch. Y va a estar buenísimo. So don't rush out of the presence of God. Así que no salga corriendo de la Just presencia de Dios. stay and receive the ministry of the Holy Spirit. Quédese aquí y reciba la administración del Espíritu That's Santo. what happened with these prisoners. Esto fue lo que pasó con estos prisioneros. They stayed because the presence of God was so strong. Se quedaron porque la presencia de Dios era muy fuerte en la There's a prisión. third angle to this story, Pero hay otro tercer ángulo en esta historia. the jailer's angle. El ángulo del carcelero. That was a different angle of the story. Esto sí que era un ángulo muy The distinto. jailer was a Roman soldier, El carcelero era un soldado romano, ruthless. sin misericordia. They're known to be extremely ruthless. Ellos de veras que no tienen penas de hacer nada, es un He sin beat the misericordia. apostles and put them in the most awful part of the prison. Ellos golpeaban a todo el mundo y los ponían en la prisión. So he wasn't a nice guy. Realmente no era un tipo muy He bueno. was not a good man. No era un hombre He was tough. de buenos estándares, un buen hombre, era un hombre rudo. As soon as the earthquake happens, De inmediato cuando ocurre el terremoto, he wakes up and thinks, okay, the prisoner left, I'm toast. él se levanta y dice, todos los prisioneros se fueron, Because no me va a ir bien. if he was ruthless, the Roman Empire was more ruthless than him. porque si él era rudo, el imperio romano era 10 veces más rudo que él. El imperio romano era conocido por castigar de las maneras más horrendas a los que le fallan. The Roman Empire was characterized for being super ruthless. Si tú fallas, no solamente tú eres castigado, sino toda tu familia. If you fail, you and your whole family is going to get it. Así que este hombre se levanta a querer matarse. So this man wakes up with the intent to. Era parte de la cultura romana que si tú sientes una gran vergüenza, te quitas tu propia vida. It was part of the Roman Empire culture that if you fail, you just yourself. No esperas que otro te castigue, tú te castigas a ti mismo. You don't wait to get condemned by your nation, you condemn yourself. Este carcelero tenía vergüenza, This jailer had vergüenza, shame. shame. Este carcelero tenía temor. He had a lot of fear. Este carcelero tenía vergüenza y tenía temor. He had shame and he had fear. Pero este carcelero también estaba confundido. But this jailer was also pretty confused. Porque como leíste en la historia, él va al apóstol Pablo y le dice, ¿qué hago? Because as you can see, he went to Paul and said, what should I do? A jailer asking a prisoners, what do I do? El carcelero le pregunta a los prisioneros, That's ¿qué very tengo que unusual. hacer? Eso es muy inusual. He humbled himself and get on his knees in front of Paul. What shall I do, sir? Él sale corriendo, va donde Pablo, se humilla, después de poner de rodillas y le dice, Señor, ¿qué debo The hacer jailer yo? was full of shame, guilt, fear, and also confusion. El carcelero tenía miedo, tenía vergüenza y estaba lleno de confusión. To be honest with you, the biggest prisoner in this story is not Paul, Silas, or the other prisoners. Realmente el prisionero mayor no era Pablo, ni Silas, ni los otros prisioneros. The biggest prisoner was the jailer. El prisionero mayor era el carcelero. He was a prisoner of his own shame, Era prisionero de su propia his vergüenza, own fear, de su propio miedo, his own confusion. de su propia confusión. What are you prisoner of today? ¿De qué tú estás prisionado hoy? What are you prisoner of today? ¿De qué estás en prisión ahora Is mismo? there an area in your life that have you locked down? ¿Hay alguna parte en tu vida que te tiene encarcelado? Is there shame or guilt
or fear or pain that is tying you down? Hay vergüenza, hay miedo, hay confusión que te está atando. Is there a confusion in your life that's like, Lord, I don't understand this? Hay una confusión en tu vida que tú dices, Señor, no comprendo And you esto. feel prisoner of your Y circumstances. te sientes encarcelado de tus propias I circunstancias. beg you, listen to us. Te ruego esta mañana que nos This is escuche a un holy momento. moment. Esto es un momento santo. What are you prisoner to? ¿De qué tú estás encarcelado Or hoy? because the same gospel that freed this man can free you today. Porque el mismo evangelio que liberó a este hombre te puede liberar a ti. This jailer was afraid of all the bad things that could happen to him. Este carcelero estaba preocupado por todas las cosas que le He iban a was pasar a él living y a life su thinking familia. about a bad tomorrow. Él estaba pensando que no iba a tener un mañana. Maybe if my 401k will lose all its values. ¿Te digan? My 401k will lose all its Oh. value. Mi retiro, mi cuenta de retiro va a perder todo su valor. Maybe the election will implode and our nation will be destroyed. Quizás las elecciones explotan y nuestro país explota Maybe con él. another nation will invade us. Quizás otro país nos venga a invadir Maybe a the dollar is nosotros. going to crash and we won't have money to eat. Quizás el dólar americano va a colapsar y no va a tener ningún valor. Just so you know, we don't eat dollars, we eat actual food, so we can find a way to eat. Nosotros comemos comida, no comemos dólares. So many fears. Hay tantos miedos que vivimos And con the ellos. news, all what they do is feed our fears. Y las cadenas de televisión lo que hace es alimentar el miedo. But Christ is here to feed our faith, not our fear. Pero Jesús está aquí no para alimentar tu miedo, pero para Because in alimentar tu fe. Christ we are more than conquerors. Porque en Cristo somos más que In vencedores. faith of the gospel, there is no government, there is no election, there is nothing that can destroy us. La fe del Evangelio no puede derribarnos con todas las otras cosas que están pasando aquí en el As mundo. long as we are in Christ, we have true and absolute freedom. Mientras estamos en Cristo tenemos verdad y tenemos liberación absoluta. If there is anything that is locking you in a prison today, Pero si hay algo que te está encadenando, te está aprisionando esta mañana, in a moment we'll give you an opportunity to get free. en este momento, un momento pronto, te vamos a dar la We're going to pray oportunidad and believe God for freedom, que vamos a orar por ti y vamos a creer que Dios te va a liberar. absolute freedom. Liberación absoluta. The jailer fell at Paul's feet El carcelero cayó a los pies de Pablo and asked him, "What shall I do?" y le preguntó, ¿qué hago? Paul's response is the one that we give every Sunday at La Casa. Y la respuesta de Pablo es la que le damos a todos aquí todos los domingos. Repent and believe in the gospel. Arrepiéntete y cree en el The Evangelio. gospel is the only hope of the world. El Evangelio es la única esperanza del No mundo. strategies, no gimmick can replace the gospel. No hay ninguna estrategia, ningún ideal que pueda Repent and believe sustituirlo. that Jesus Christ is Lord. Arrepiéntete y cree en el Evangelio que Jesucristo es el Señor. Just like Eben said in communion that Jesus Christ died on the cross to pay the price of our sin. Así como Eben dijo en la comunión, Jesucristo murió y pagó por nuestros He gave his pecados. life so we can be free. Él dio su vida para que nosotros fuéramos libres. We're not just running out of a prison. No estamos simplemente corriendo de una prisión. No. Jesus paid the price. No, Jesús pagó el And the precio. eternal judge is for us. Y el juicio eterno va por nosotros. God in heaven, look at the price paid Dios en el cielo vio que la cuenta fue and pagada. says, your sins are Y forgiven. dijo, tus pecados Your fueron shame is taken perdonados. away. Tu vergüenza fue tomada. Your fear disappears. Tu miedo desapareció Because Christ paid for your porque salvation. Jesús pagó por nuestro It ain't about what you and I do. No es por lo que nosotros hacemos. It's about what he did on the cross. Realmente es por lo que Jesús hizo You por la cruz. are free by the blood of Usted Christ. es libre. All you gotta do is just like the jailer did. Todo lo que tiene que hacer es como lo hizo el carcelero. Believe in the gospel. Crea en el Evangelio. Not in your own philosophy. No en tu propia filosofía. Not in your own religion. No en tu propia Believe in religión. the gospel. Crea en el Evangelio. And pray with me and say, Lord, I give you my life. Y ore con nosotros. Señor, aquí está mi vida. I receive your salvation. Recibo tu salvación. Then the scripture said they got immediately baptized in water. Y la palabra dice que inmediatamente lo bautizaron en agua. Just so you know, when the scripture says the jailer and his household, Para que usted sepa, cuando la palabra dice que el carcelero y su familia, it ain't talking about wife and 3 kids. no está hablando de su esposa y sus 2 o The 3 niños. household of a wealthy man like that would be at least 50 people. El hogar de un hombre adinerado como este, al menos eran 50 personas viviendo en Because esa they had casa. a lot of servants and a lot of people under their command. Porque tenían muchos sirvientes y muchas personas que estaban bajo su He comando. gathered all that group. Así que trajeron a todas esas personas. Paul preached to them. Y Pablo les predicó a They todos. believed in Christ.
que creyeran en Cristo. And the bloody, tired, beaten up apostle Y los apóstoles que estaban sangrando, golpeados, cansados, they stood up and baptized 50 people at 3 o'clock in the se morning levantaron y bautizaron a todo ese gentío, because God changed their lives. porque Dios les cambió la vida a ellos. And God is going to change your life if you believe in the Y gospel. Dios les va a cambiar la vida a ustedes mientras crean en el Evangelio. Last Sunday we had a great moment of water baptism. El domingo pasado tuvimos un momento grandioso Could de the 3 people that bautismo were en water agua. baptized stand up, please? Habían 3 hombres que fueron bautizados. Pónganse de pie. Congratulations, Daniel, Jesus, and Killian. You can be seated. We're going to have another water baptism soon, Vamos a tener otro bautismo en agua pronto, in the next months or so. en el próximo mes. Sign up to get water baptized. Si siente la convicción, apúntese. We can't do it today because we got all the food, No lo podemos hacer hoy porque hoy nos enfocamos en la comida, but sign up and get water baptized. pero apúntese y lo 'Cause vamos a that's what poner. they did in this story. Porque aquí eso fue lo que hicieron aquí en la historia. The jailer's angle help us to understand the story better, El ángulo del carcelero nos ayuda a comprender la historia but it completa, really doesn't explain it. pero no la explica por completo. Now, we went back to the scripture and read it and talked with my co-preacher for a long time. Cuando nos sentamos a discutir para comprender bien cómo íbamos a terminar, And we found a fourth angle that was invisible in the beginning to us. encontramos un cuarto ángulo para poder comprender la historia por It's completo. the angle of the Holy Spirit. Es el ángulo del Espíritu Santo. See, it's the Holy Spirit that convinced Paul and Silas to stay even when the doors were open. Fue el Espíritu Santo que convenció a Pablo y a Silas que se quedaran aun cuando las puertas estaban It's abiertas. the Holy Spirit that provided a presence of peace that allowed all the other prisoners to stay in and not run away so they can receive the gospel too. Fue el Espíritu Santo que llenó de paz a esa cárcel para que se sintieran en la presencia de Dios y no fueran It's corriendo. the Holy Spirit that anointed the worship of Paul and Silas, which I don't think were worship leaders at all. El Espíritu Santo fue que animó a Pablo y a Silas para que estuviesen adorando a esa hora de la noche, As they were pasando por lo que worshiping, the estaban Holy pasando. Spirit filled the place with joy. Cuando estaban adorando, el Espíritu Santo llenó la cárcel con gozo. It is the Holy Spirit that convinced the jailer and his household of sin, and they repented and gave their life to Christ. Fue el Espíritu Santo que convenció al carcelero y toda su casa de su pecado para que arrepintieran y creyeran en el Evangelio. And it is the Holy Spirit Y el Espíritu Santo that led this whole situation fue el que lideró toda esta situación so the church of Philippi would double in number overnight. para que la iglesia de Filipenses se multiplicara por 2 esa misma Before noche. that night, only the house of Lydia was believers in the city. Antes de esa noche, la casa de Lidia era la única que pertenecía a esa iglesia. But now it was Lydia and her household Pero ahora era Lidia y su familia and the jailer and his household. y el carcelero y su familia. Now it's an established church. Y ahora finalmente era una iglesia establecida. Why is that important for us? ¿Y por qué eso es importante para nosotros? You are here today because of the church of Philippi. Ustedes aquí están presentes gracias a la iglesia We de are Filipo. believers in Christ today because of the church of Philippi. Nosotros hoy, aquí en Estados Unidos y en Latinoamérica, somos creyentes gracias Because a the esta church of iglesia. Philippi is the first European church established. Porque la iglesia de Filipo fue la primera iglesia europea establecida. Till then, all the churches were in Asia. Hasta el momento, todas las otras iglesias fueron en Asia. But this is the first entry to Europe. Pero esta fue la primera entrada a Europa. And from Europe, Y de Europa, the gospel fills the world. el evangelio llenó el mundo. Missionaries came out of Europe and came to the United States Los misioneros salieron de Europa y vinieron a los Estados and to Unidos. Latin America Y vinieron a Latinoamérica. and brought the gospel Y with them. trajeron el evangelio consigo. The gospel came to us through the church of Philippi. La iglesia y la palabra vino a través de la iglesia de Filipo. Can you connect the dots and see how God operates? Usted puede conectar los puntos y ver desde ahora hasta el pasado cómo Now Dios God conectó is looking at todo. us and asking, where are you going to take the gospel? Y ahora Dios le pregunta a ustedes, ¿y ahora usted dónde va a llevar la Where palabra? are you going to take the gospel? ¿Dónde va usted a llevar el evangelio? Yesterday, in the terrible heat of Nashville, a group of La Casa took the gospel to Sevier Park.
Ayer, en medio del calor, un grupo aquí de la casa llevó el evangelio aquí al Xavier Park. Thank you for everyone that went outside to serve yesterday. Gracias a todos ustedes que fueron a Where are servir. you going to take the gospel? ¿Dónde usted va a llevar el We evangelio? cannot keep it for ourselves. No lo podemos tener solamente We got to go to nosotros. Guatemala. Hay que salir a We got to go to Guatemala. Honduras. Hay que salir a Honduras. We got to go to El Salvador. Hay que ir a El Salvador. We got to go all over the world. Hay que ir por todo el mundo. We got to go to every nation. Hay que ir a todas las We naciones. have to bring the gospel. Tenemos que llevar el evangelio. How can we do that? ¿Cómo podemos hacer eso? We stay together Nos quedamos juntos. as the loyal team of Paul and Silas. Así como el grupo leal entre Silas y Pablo. We lock arms. Aguantamos de brazos We walk together. y caminamos juntos. And we believe for a great vision that God put in front of Y us. creemos por la visión grande que Dios puso delante de nosotros. Where are you today in your walk with God? ¿Dónde estás tú hoy en tu caminar con Dios? Are you locked in a prison? ¿Te sientes que estás encadenado en una The prisión? Holy Spirit is here to give you freedom. El Espíritu Santo está hoy aquí para que tú seas libre. We humbly want to ask you, Humildemente te queremos pedir, just like the jailer and his household, así como el carcelero y su familia believe in the gospel. crean en el Evangelio. Would you stand up with me, please? ¿Se puede levantar con nosotros? Believe in the gospel. Crean en el Evangelio. Believe in the gospel. Crean en el Evangelio. Don't stay in your prison, No se quede en su prisión, but don't try to break yourself out. pero no trates tampoco de romper tu salir. Believe in the gospel Crea en el Evangelio. right where you are today. Aquí donde estás tú ahora, I'm going to ask you to close your eyes for a minute. te voy a pedir que cierres tus ojos por un momento. Whatever you're locked into, Y lo que sea que estás encadenado ahora mismo, would you please pray to God with me? puedes orar a Dios ahora mismo. Would you please pray to God with me? Puedes orar a Dios con nosotros. Lord Jesus, Señor Jesús, can you pray this prayer out loud with me? puedes orar esta oración conmigo. Lord Jesus, Señor Jesús, here is my life. aquí está mi vida. Bring me freedom. Tráeme liberación. Broke any prison that I'm in. Rompe toda prisión que yo Lord, esté. break any prison that I'm in. Señor, rompe toda prisión que yo In esté. Jesus' name, En el nombre de Jesús. I believe, Yo creo. Yo creo that Jesus Christ is Lord, que Jesús es el Señor, died on the cross, que murió en la cruz and rose from the y dead. se levantó entre los And muertos. He's my Savior. Él es mi Salvador. I believe Yo creo you are God. que tú eres Dios. Free me from anything that ties me down, Lord. Libérame de todo aquello que me esté atando, Señor. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Just stay in the presence of the Lord a minute. Quédese en la presencia de Dios un Lord minuto. Jesus, we're humbly asking you for miracles. Señor Jesús, humildemente pedimos por milagros. Bring your presence, Lord. Trae tu presencia, Dios. Free people up. Libera a las personas. May no one leave this place as tied down as they came in. Que nadie salga menos de lo que ya estaba, Señor. Free us up, Lord. Libéranos, Dios. Lord, take away fear. Llévate el miedo. In Jesus' name, be free from fear. En el nombre de Jesús, sé libre del miedo. In Jesus' name, be free from fear. Sé libre del miedo. You are not in charge of your life. Ya no estás a cargo de tu vida. Christ is in charge. Cristo está a cargo de tu Be vida. free in Jesus' name. Sea libre en el nombre de Jesús. Be free from shame in Jesus' name. Sea libre de la vergüenza en There el is nombre de Jesús. nothing that you could have done No hay nada que hubieses podido that hacer Christ did not forgive on the cross. más de lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Jesus, take away our shame. Señor, llévate nuestra vergüenza. Be free in Jesus' name. Sé libre de vergüenza en nombre de Jesús. And if anyone is confused here today, Y si hay alguien confuso esta mañana, I don't know about this God. no sé si hay un Dios. I don't know about this faith. Yo no sé sobre esta fe. Holy Spirit, take away confusion. Espíritu Santo, llévate toda confusión. Take away all the dark clouds on top of the mind. Llévate toda nuble de pensamientos Holy que está en nuestra Spirit, the mente. gospel is better demonstrated than fought for. Señor, demuéstranos el Evangelio. In Jesus' name, prove the gospel to us by power and miracles Señor, today. prueba el Evangelio, el poder de tu Evangelio por milagros, My Señor. friends, in the name of the Lord Jesus, be free from your prison. Señor, usted, amigo, sea libre en el nombre de Be Jesús. free from your prison. Sea libre de su prisión. Receive freedom from God. Reciba libertad de parte de Receive Dios. assurance of your salvation. Reciba aseguranza de su salvación. Receive the joy of the Holy Spirit. Reciba el gozo del Espíritu Santo. As I am praying, I hear the Lord saying there are people that are in prison of sickness and illness today. Sí, cuando estoy orando ahora mismo, siento que el Espíritu Santo dice que hay personas que están
encadenadas, aprisionadas por sus You need a miracle enfermedades. healing. Just where you are, raise your hand. Y necesitas un milagro de sanidad, levanta tu mano. Lord, si ese eres tú. I got my hands raised as well. Señor, levanto mi mano también. Heal those that have their hands raised. Sana a todo aquello que tenga la mano Anyone that levantada. is sick, heal them, Father. Toda persona que esté enferma, Señor, sánala hoy. We, the church, Nosotros, tu iglesia, declare healing over people, declaramos sanidad sobre ellos, over their bodies, sobre su cuerpo, over their minds, sobre su mente, over their hearts. sobre su corazón. Lord Jesus, take away the pain. Señor Jesús, llévate todo el Take away dolor, illness. llévate la enfermedad, Take away the fear. llévate el miedo, Take away the shame. llévate la vergüenza, By your stripes we are porque healed. por tu llaga fuimos sanados. Thank you, Lord. Gracias, Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Would you Señor. tell God with me, thank you, Lord? Dale las gracias a Dios. Would you Gracias. tell him, thank you, Lord? Gracias, Dios. By faith be healed. Porque por fe somos sanados. And let the Lord work in you the rest of this day. Y de-